Bueno, pues quiero darles la bienvenida a esta jornada del Simposio Internacional de la Cátedra UNESCO sobre Democracia, Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora. Es un honor para mí presidir esta mesa que se basa en el tema de ciudadanía global desde abajo, activismo de los migrantes. La migración desde la perspectiva regional en América. Y van a participar Marie-Ève Marlot, Lourdes Marlec Ríos Nava y Eloy Sánchez. Es muy importante para nosotros tomar en cuenta sus perspectivas para entender este fenómeno, involucrarnos y no ser indiferentes y sobre todo actuar en favor de los migrantes y sus derechos. El tema de la migración y el que éste se relacione tan íntimamente con el de los derechos humanos es de suma trascendencia en el mundo que hoy vivimos. La migración es un fenómeno histórico de larga duración, como diría el connotado historiador francés Fernand Braudel. Se puede decir que es una característica constante de lo humano. En esta mesa vamos a hablar sobre origen y causas de la migración, aspectos sociales, económicos, de discriminación, de inseguridad, de pobreza, de falta de empleos y oportunidades, en fin. Las luchas sociales de los indocumentados será otro tema a tratar, las clases de migrantes, las acciones de los gobiernos en la migración y el papel que juegan algunos países en el tránsito o estancia definitiva de los migrantes. Yo invito a todo el público que nos acompaña que pueda formular sus preguntas y animar la discusión. Enseguida voy a presentar a nuestros panelistas. Marie-Ève Marlot ha estado involucrada durante los últimos 15 años en luchas sociales contra proyectos extractivistas y por la justicia ecológica. Tiene una maestría en educación y trabajó en el Centro de Investigación en Educación y Formación Ambientales y en Ecociudadanía, donde participó en investigaciones sobre comunidades de aprendizaje y sobre procesos educativos dentro de movimientos de resistencia al extractivismo. Actualmente, Marie-Ève es la coordinadora del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, una organización de solidaridad internacional con sede en Montreal que trabaja para defender y promover los derechos humanos en reciprocidad con los movimientos sociales y comunidades de América Latina en la lucha por la justicia social, ambiental, económica y cultural. Lourdes Marlec Ríos Nava es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrática definitiva por oposición de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UNAM. Con 20 años de docencia en la Facultad de Derecho, es también consejera técnica de la facultad, es doctorando por la Universidad de Salamanca, auxiliar dictaminador de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y encargada del Seminario de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Lourdes es coautora del libro Derecho Marítimo Internacional, editado por la UNAM y CEMAR. Es además autora de artículos, voces para revistas y libros. También ha llevado a cabo la coordinación y participación en programas de radio, dicta cursos y seminarios nacionales e internacionales en materia de derecho internacional y derechos humanos. Es asesora de muchas tesis, consejera de equipos representativos de alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM e imparte diplomados en titulación en la Facultad de Derecho de la misma universidad. Por su parte, Eloy Rivas Sánchez, de la Universidad de Carleton, Canadá, trabaja en colaboración con trabajadores indocumentados, minorías racializadas, organizaciones de justicia para migrantes, personas que viven con HIV, labora también con minorías sexuales, personas en comunidades rurales y organizaciones indígenas. Eloy ha hecho investigación multidisciplinaria y se dirige a un cambio social positivo a través de una comunicación horizontal y un diálogo reflexivo. Sus campos mayoritarios de atención son la migración precaria y el trabajo, cuestiones de raza, género y clase, economía política, etnografía, pedagogía crítica y algo que me cuesta mucho trabajo traducir, prefigurative politics, que tal vez Eloy nos pueda explicar. Es profesor inspirado por Paulo Freire y su mirada es a través de un diálogo reflexivo, como dije, una comprensión crítica de la sociedad y una voluntad pragmática para transformar la vida de las personas hacia un mejoramiento y bienestar,
con el fin de lograr un entendimiento más amplio y rico del mundo con amor a la vida y a la libertad, según sus propias palabras. Muchas gracias a las y el panelista por participar en este seminario tan importante, este seminario internacional, y agradezco la presencia de todos ustedes que nos acompañan. Voy a dar la palabra ahora a Marie-Ève Marlot para que tenga 10 minutos para redondear su tema y exponerlo a todos nosotros. Muchas gracias. Marie-Ève, tienes la palabra. Muchas gracias, Alicia. Les mando a todas y a todos saludos desde un territorio indígena Abenaki, no cedado. Y quiero reconocer también los impactos en los territorios indígenas de nuestro encuentro virtual. Mi profunda solidaridad también con el pueblo colombiano que está en la calle viviendo una represión importante. Soy del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, como lo señaló Alicia. Es un organismo de solidaridad internacional basado en Montreal, Canadá, llamado país que se llama Canadá, y apoyamos las luchas de los movimientos sociales en América Latina para la defensa de sus derechos y también de los territorios. Hoy día, aunque no somos especialistas del tema en el organismo que represento, les voy a hablar de los trabajadores y trabajadoras agrícolas temporales acá en Canadá durante la pandemia de la COVID-19, basando un poco mi presentación sobre lo que ha ocurrido el verano pasado, a partir de abril 2020 hasta octubre más o menos. Entonces, el éxodo masivo de miles de personas de los países de Centroamérica es una expresión reciente del fenómeno migratorio, como ustedes saben, cuyas causas estructurales es importante comprender en qué medidas las políticas exteriores comerciales y de desarrollo de Canadá, así como el extractivismo canadiense, contribuyen a las causas de la migración. En Quebec, muchos migrantes enfrentan discriminación, particularmente en su contexto laboral, que se ve agravada por un discurso de desconfianza y creciente de aprehensión a escala global con respecto a los migrantes. Las mujeres migrantes son particularmente vulnerables. La migración se suma justamente a otros contextos de opresión que experimentan. Entonces, el CEDAR, junto con el Centro de Trabajadores y Trabajadoras Inmigrantes, basado también en Montreal, y el Organismo de Solidaridad Laurentide América Central, hemos diseñado un proyecto de educación popular que tiene como objetivo construir en estrecha colaboración con los trabajadores de Centroamérica y de México un análisis colectivo sobre las causas estructurales de la migración. El enfoque permite compartir las realidades de las trayectorias migratorias de ellos y ellas a través de lo que hemos organizado discusiones de grupo, entrevistas y talleres que son trabajadores y trabajadoras migrantes que participan a programas de trabajo temporal en el sector agrícola en Canadá, en Quebec en particular. Estamos actualmente en una fase de construcción de herramientas audiovisuales a partir de los datos recopilados de las entrevistas y de los grupos de discusión, y en particular para permitir que los mismos trabajadores y trabajadoras líderes puedan compartir mensajes, reivindicaciones con sus pares trabajadores para sensibilizarlos en los temas que quieren llevar. Al crear estas herramientas de promoción y al hablar, queremos construir
justamente el poder de los trabajadores y trabajadoras migrantes y su capacidad para defender sus derechos en relación con sus condiciones laborales en Canadá y también las condiciones de vida que los empujan a abandonar su país. En Canadá, muchos trabajadores migrantes se enfrentan a la discriminación, como dije antes. Este es el caso de, entre otros, de los trabajadores agrícolas extranjeros que llegan a Canadá desde México, Centroamérica y el Caribe a través de un programa que se llama el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales. La situación empeoró su condición mucho en 2020 con la pandemia. La situación en Canadá está marcada por las políticas migratorias como este programa que está centrado en las necesidades económicas y demográficas destinadas a satisfacer la creciente demanda de mano de obra de diversos sectores. De hecho, desde la creación de Canadá, del país llamado Canadá, después de la colonización, podríamos decir, el mantenimiento y la consolidación de la agricultura canadiense se ha basado en gran medida en la fuerza laboral migrante. En este contexto, organizaciones como el Centro de Trabajadores Inmigrantes denuncian desde hace tiempo casos de trata de personas y situaciones que se asemejan a la esclavitud moderna. A lo largo de los años se han documentado diversas violaciones de derechos humanos de los trabajadores agrícolas extranjeros. El control y el miedo se alimentan entre ellos, por ejemplo, limitaciones a su derecho a cambiar de empleador, acceso limitado a la atención médica, condiciones de trabajo abusivas, medio a denunciar el empleador, etc. Y esos tienen graves impactos en sus vidas, en particular en su salud física y también psicológica. Las demandas de los trabajadores cuestionan la estructura de este programa extranjeros temporal y en particular el estatus migratorio otorgado a los trabajadores al participar en este programa. Esto está en la raíz de la vulnerabilidad y precariedad de sus condiciones de vida y de trabajo en Canadá. Quizás decirles que cada año llegan alrededor de 60,000 personas que participan en este programa en Canadá y participan en la cosecha de fruta y verdura. En abril, la provincia de Quebec, donde estamos ubicados, suele recibir 16,000 personas. El año 2020 fue duro porque llegó menos trabajadores temporales extranjeros y si no hubieran llegado, la agroindustria canadiense podía atravesar una profunda crisis. Entonces, por esta razón, Canadá permitió, a pesar de las fronteras que se cerraron en marzo 2020, permitió la entrada de estos trabajadores. No sé cuánto tiempo me queda, Alicia. No se escucha, su micrófono está apagado. Típico en mí, perdón. Ya es tiempo, Marie, si quieres ir concluyendo ya muy rápidamente para darle la palabra a los otros colegas. Ya, es lo que sentía. Entonces, quizás comentarles que el objetivo de este proyecto que llevamos es tejer algunos lazos entre las políticas extractivistas de Canadá, cómo provocan desplazamientos, cómo provocan una migración y las violaciones de derechos humanos que sigue siendo con los trabajadores que llegan aquí desde Centroamérica y México.
Entonces, quiero agradecer la invitación para presentar un poco el trabajo que estamos haciendo y le dejo la palabra entonces. Muchas gracias, Marie-Ève Marlot. Es muy interesante, desde luego es un tema muy vasto que se puede discutir desde diversos puntos de vista y desde diversas también disciplinas. Pero vamos a escuchar ahora a Lourdes Marlec Ríos Nava, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por tu presencia, Lourdes, y por tu video también muy interesante que enviaste con anterioridad. El micro. Me pasa lo mismo, siempre decimos, bueno, la siguiente no me va a pasar, lo siento. Pues bueno, Alicia, muchísimas gracias y yo quisiera agradecer esta invitación y felicitar por este gran evento que organiza la UNESCO junto con más participantes, bueno, y organizadores. Es para mí un honor estar pues desde México con ustedes y bueno, yo quisiera compartir pantalla, bueno, ya voy a poner mi cronómetro para que no me pase del tiempo, discúlpenme, y bueno, quisiera compartir pantalla, si me permiten, y bueno, quisiera hablarles, bueno, hablarles sobre este tema que nos ocupa el día de hoy, que es la ciudadanía desde el activismo de los migrantes. Y efectivamente, o sea, esta ciudadanía global desde abajo y esta ciudadanía que se va transformando por estos movimientos migratorios que se dan pues en el mundo. Bueno, y es un honor para mí compartir la sala con Marie, que la acabamos de escuchar, y con Eloy, y bueno, pues vuelvo a agradecer a la UNESCO, a la UNAM y a todos esos organizadores de este gran simposio que pues une grandes esfuerzos. Les hablaré yo sobre los aspectos de la migración desde la perspectiva regional en América y bueno, tenemos que preguntarnos qué es la migración y por qué tiene tanta trascendencia. Incluso hace un momento comentábamos y Alicia comentaba estos desplazados que nos llaman la atención, que son miles y en todo el mundo por diversas razones. Ese desplazamiento que implica el cambio de residencia habitual de personas a distintos países por muchas razones, pero en específico tendremos que llamar la atención de dos causales. Una sería la social y otra, obviamente, la económica, que va relacionada a estos aspectos de falta de empleo, falta de oportunidades, y además tendríamos que irnos por otro lado a las cuestiones ecológicas que se están presentando. Pero este movimiento migratorio se ha dado desde tiempos remotos y ancestrales. Durante todo el tiempo el hombre ha buscado nuevas oportunidades y nuevos lugares para vivir. Veamos, por ejemplo, en el caso de los hebreos a Egipto, en la diáspora de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, el éxodo de los cubanos o los desplazados sirios, o esto que estamos viviendo, que se dice ya que parece una diáspora de los venezolanos a distintos estados de América Latina. Y esto nos habla que a lo largo de la historia el hombre ha buscado oportunidades. Incluso lo comenté hace un momento, los hebreos se van a Egipto porque ya hay una sequía importante en su estado, no pueden sembrar, no pueden alimentarse y prefieren estar como esclavos. Y Marie comentó esa esclavitud que es moderna, pero ha estado en todo el tiempo presente en las migraciones, y ese abuso a los derechos humanos que ha estado en todo tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, estas migraciones masivas para defender la vida de estos, precisamente estas persecuciones nazis para los judíos, que fue complicado. Y actualmente Siria, que comenzó este desplazamiento por las cuestiones bélicas, pero actualmente se habla de otras razones de esos desplazados sirios por cuestiones ecológicas. Y no podemos dejar de mencionar, como ya dije, las cuestiones venezolanas, que incluso Canadá lo ha reportado como una emergencia que pudiera darse como pues una diáspora del siglo, que podía convertirse en un problema muy importante. ¿Por qué hablamos de ciudadanía global? Pues precisamente porque estos movimientos han originado los ciudadanos del mundo. Y aquí tendremos que ver algo importante, y es el hecho de que se van desplazando a ciertos lugares y al llegar son discriminados, y la idea fundamental es cambiar esta visión, es decir, que los estados receptores de estas migraciones cambien la perspectiva, respeten sus derechos humanos, les den oportunidades, como el ejemplo que Marie nos comentó respecto a esos programas canadienses, que incluso voy a comentar en un momento. Sigo compartiendo pantalla y veremos, bueno, cuáles son las clases de inmigrantes y cuáles son sus impactos. Bueno, obviamente los trabajadores que van buscando nuevas oportunidades. En el caso de este programa de trabajadores agrícolas temporales de Canadá, pues son trabajadores agrícolas que por periodos de siembra o cosecha
pues se trasladan hacia Canadá. Entonces este programa PTAT, que es un programa muy especial en el que estos trabajadores mexicanos han podido desplazarse hacia Canadá, y me llaman la atención las cifras porque Marie comentó 60,000 personas que van en este programa, y veamos la cantidad de mexicanos que van. En el 2018, 25,331, y en el 2019, 26,399. Entonces estamos hablando de más del 30% de este programa, que obviamente pues está siendo impactado por mexicanos y tomado programa por mexicanos. Pero hay migrantes que son individuales, que van solos, y vemos ciertas cuestiones de carencia de afecto, de tanta discriminación que ellos sufren, y esto son focos rojos que nos van llamando la atención a violación a sus derechos humanos, cómo son asaltados, cómo son violentados por polleros o coyoteros, que son personas que incluso les cobran por trasladarlos, y ellos pues van sufriendo a lo largo de su trayecto. Pero también, tendríamos migrantes en grupos. Este grupo de caravanas que hemos visto que a partir del 2019 nos han invadido en el caso de América, migrantes que vienen de los países de Sudamérica, y que se van juntando más familias, adultos jóvenes, y obviamente pues va aumentando problemas como el de los migrantes menores no acompañados, que a lo mejor salieron con su familia, pero sus padres fallecieron en el tránsito o fueron separados de sus familias, como en el caso de Estados Unidos, por procesos de deportación. Estos menores no acompañados ha despertado grandes alarmas en Estados Unidos. Por ejemplo, en febrero del 21 se rompieron récords, más de 9,400 menores no acompañados ya custodiados por Estados Unidos, y representa un grave problema. Ahora, en el caso también de los migrantes mexicanos, llama la atención 14,900 estos niños que de octubre del 2020 a mayo del 21 pues se han congregado en Estados Unidos, y que pues genera un problema importante. Migrantes desplazados como los venezolanos, más de 4,000 venezolanos que han llegado incluso, por ejemplo, en el caso de Colombia, y que están siendo recibidos, pero pues no se está dando abasto el país. Las solicitudes de asilo han aumentado el 56%, lo reporta ACNUR, y esto por crimen organizado, grupos armados y conflictos en países de América. Por ejemplo, pues ACNUR reporta 7 millones de desplazados en países como El Salvador, Guatemala. Y entonces existen organismos internacionales que defienden estos intereses, como la Organización Internacional de las Migraciones, que nos habla de distintos grupos migrantes, como los migrantes calificados, que además tienen que salir también de su estado con tanta preparación, pero que su estado no les puede pagar lo que sus conocimientos valen, y tienen que ir a otros lugares, o los trabajadores por temporada o temporeros de los que ya hablamos. La Organización Internacional de las Migraciones ha establecido incluso 4 acciones claves que podrían adoptar los estados para proteger y asistir a los migrantes, como fortalecer la capacidad del Estado y de la sociedad civil, y vemos cómo entonces se han pues incrustado nuevos agentes, como son las organizaciones no gubernamentales para defender los derechos de los migrantes. Y aquí pues vamos a coordinar distintos elementos, como la gobernanza, la sensibilidad de la población, y dar a conocer los beneficios y los riesgos de la migración. Nos preguntamos, ¿habrá algún beneficio? Y claro que existen beneficios, y esos beneficios obviamente son importantes, y son beneficios en específico, como precisamente que se den tratos efectivos y ciertos programas para ayudar a estos migrantes, y esto podría generar precisamente que se den pues beneficios a la economía del Estado, y esto pues podría generar grandes aportaciones. Bueno, veamos otras cuestiones, como el caso, por ejemplo, de ACNUR, que es precisamente la Oficina del Alto Comisionado, que se ha preocupado por pues proteger a los migrantes y refugiados a nivel mundial. En la migración también vemos países en tránsito que van sufriendo también estos rezagos, y que pues muchos migrantes deciden quedarse, niños que nacen en estos lugares que pues van buscando otras oportunidades, y que pues obviamente presentan algo como los tercer país seguro, que esto es algo que también nos llama la atención, y que son países que retienen
a los migrantes para que ellos pidan el asilo en otro estado y esto pues ha generado problemas. Canadá ha establecido muchas políticas como la política de Citizen and Immigration en Canadá y que llega incluso a todo un procedimiento para dar ayudas, apoyos, visas para trabajadores, hasta llegar incluso en algunos casos a la ciudadanía que completaría el proceso de la migración. Y entonces esto nos habla del compromiso de los estados. ¿Qué pasa con COVID? Bueno, COVID aumentó la situación de los migrantes y esa cantidad de migrantes que han llegado a distintos estados. Problemas importantes como pues que los trabajadores migrantes se quedaron sin empleo, tuvieron que regresar a sus casas, a otros se les redujo el salario y ha aumentado el número de contagiados por esta situación. Esto ya está siendo controlado con las vacunas, pero ¿qué problema tenemos? Que estos migrantes no tienen acceso a las vacunas. Conclusiones. Bueno, en primer lugar, pues quisiera comentar lo de la ciudadanía global, en específico, pues que los estados deben comprometerse a respetar los derechos humanos de los migrantes y los migrantes que son grupos de personas que obviamente ellos no quisieran salir de su estado, pero tienen que salir para buscar una mejor calidad de vida y bueno, los estados que deben garantizar el respeto a los derechos de los migrantes. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Yo quiero dar las gracias nuevamente a la UNESCO y bueno, para no pasarme todavía me quedan 14 segundos, agradecer pues a Ivette, a la UNESCO, a Alice, bueno, a Eloy y a Marie que estamos compartiendo esta sala. Esta mesa es una gran oportunidad y obviamente decir que los migrantes merecen todo el respeto a sus derechos humanos. Ay, lo siento. No puedo apagar mi... Muy bonito corolario lo del teléfono. Justamente cuando terminaste de hablar entró la música y fue como si hubiéramos preparado un documental. Entonces, me parece ideal. Y muchísimas gracias a Lourdes por esta interesante relación de la migración a Canadá y de los derechos humanos. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Eloy Rivas Sánchez. Por favor, tienes la palabra. Micro. Sí, perdón, espero ya se escucha bien, ¿verdad? Muchas gracias, primero que nada, a todas y todos los que están asistiendo a al Congreso Internacional de la UNESCO, donde estamos discutiendo asuntos que tienen que ver con la ciudadanía global, donde no solamente estamos haciendo una defensa de la ciudadanía global, lo cual es obviamente importante y fundamental para nosotros, sino también estamos tratando de entender cuáles son las condiciones sociales, históricas, culturales que previenen ciertos grupos de la población de disfrutar, de acceder a o de ejercer la ciudadanía mundial. Como bien decía Marie-Ève hace poco, en su presentación, el capitalismo contemporáneo está generando formas de esclavitud, de formas nuevas de esclavitud. En países como Canadá, los países más ricos del mundo, posiblemente el que tiene mejores índices de bienestar del mundo, nosotros tenemos tomates en nuestras mesas porque son cultivadas y son preparadas por hombres y mujeres de América Latina, del Caribe, que con salarios muy bajos y en condiciones terribles hacen posible que nosotros tengamos comida. Entonces, estamos viendo que ciertos ciudadanos del mundo tenemos acceso a la ciudadanía mundial, a viajar a donde querramos, bueno, con excepción del COVID ahorita, pero generalmente tú tienes un pasaporte canadiense, un pasaporte de Estados Unidos, puedes viajar a cualquier lugar del mundo, pero esto no ocurre con los países pobres, esto no ocurre con la gente, sobre todo con la gente que no tiene dinero en los países pobres. Entonces yo quiero hablar de eso, yo quiero hablar primero, de manera muy general, qué es esto de la ciudadanía mundial, y voy a compartir pantalla con ustedes, qué es este tema de la ciudadanía mundial, y después voy a hablar perdón. Y después voy a hablar, bueno, cuáles son los obstáculos que encontramos o que encuentran ciertos grupos de personas en Canadá para ejercer la ciudadanía mundial. Y al último, y eso es lo que a mí me interesa mucho más, voy a hablar un poco de cuáles son las luchas que se están llevando a cabo desde abajo, gente como Marie-Ève, como mis compañeras y compañeros de Solidaridad Sin Fronteras, a donde yo sirvo también, hago servicio, hago trabajo con ellos, para que ciertas personas que no tienen acceso a la ciudadanía mundial puedan tenerlo, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva que ve la ciudadanía social desde abajo. Voy a irme atrás acá. Bueno, de manera muy general, bueno, diríamos que la ciudadanía global es un proyecto ético, político, histórico, humanista, forma parte de las luchas
históricas por la democracia, como las denomina Pablo González Casanova, ¿no? Y bueno, sus orígenes los pueden remontar ustedes a filósofos como Diógenes en la Grecia clásica, que solía decir que los seres humanos no debería haber fronteras que nos separan los seres humanos, y marchaba haciendo preguntas y cuestionando todo los aparatos institucionales y las fronteras que no permitían disfrutar a los seres humanos de la igualdad. Perdón, tengo una alarma aquí, me disculpan un segundo. Bueno, les pido una disculpa, eso es parte de estar en nuestras casas haciendo nuestro trabajo. Bien, entonces les decía que bueno, tenemos una historia muy larga de las luchas por construir una sociedad global, donde los seres humanos no estemos separados por fronteras, por la raza, por la clase, etc. Y en América Latina tenemos una expresión hermosísima de la ciudadanía global en el planteamiento de José Martí, ¿no? Cuando se le preguntaba de dónde era, decía, patria es humanidad, ¿no? Hablar de patria es hablar de la humanidad entera, no solamente de una geografía particular. Entonces, bueno, eso decía yo, que eso es de manera general lo que entiendo por la ciudadanía global, pero en el mundo contemporáneo, la ciudadanía global es una utopía y cada vez más y más. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora con el COVID lo vemos muy evidente, pero las fronteras están fortalecidas mucho más que antes. El capitalismo global contemporáneo ha generado un ejército de gente que no tiene acceso a los medios básicos de subsistencia. Según, por ejemplo, antier estaba platicando yo, mañana voy a platicar en una mesa también aquí en la UNESCO, donde vamos a plantear cómo, por ejemplo, países como México, casi la mitad de la población no tiene acceso a los servicios básicos de alimentación, por ejemplo. Entonces existe una crisis de la reproducción social que generó el capitalismo contemporáneo, que es global, que está produciendo mucha miseria humana, y en esas condiciones donde no tienes ni siquiera el acceso básico a los medios de subsistencia, es muy difícil, casi es una utopía pensar que podemos ejercer la ciudadanía global, ¿no? Entonces yo trabajo aquí con trabajadores indocumentados, compañeros y compañeras indocumentados, que no son ciudadanos de aquí, que son ciudadanos en sus países de origen, pero allá no tienen acceso a derechos, son ciudadanos sin derechos. Entonces el capitalismo ha erosionado las condiciones materiales, ideológicas y culturales que hacen posible la pertenencia al mundo, ¿no? La pertenencia y el reconocimiento en el mundo. Entonces, bueno, esa foto es muy fuerte, pero básicamente tenemos el ciudadano del mundo entero es una persona que tiene un pasaporte de un país rico fundamentalmente ahorita, que puede comprar boletos de avión, etcétera. Si no tienes eso, formas parte de los ciudadanos sin derechos, ¿no? Entonces, yo creo que en un evento como de la UNESCO, un evento como nosotros, la gente que estamos trabajando en materia de justicia social, desde el derecho, desde la sociología, desde el trabajo comunitario, etcétera, debemos de no solamente enarbolar la bandera de la ciudadanía global, sino también tratar de rescatarla y pensarla de otra manera. Desde mi punto de vista, tenemos que empezar a teorizar, a pensar la ciudadanía global, incorporando los conceptos de clase, de raza y de género, porque el sexismo, la homofobia, la misoginia, el racismo y la dominación de clase, la exclusión, obstaculizan la posibilidad de que la gente ejerza sus derechos, ni siquiera a nivel global, sino también a nivel local o en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es importante rescatar una perspectiva que le llaman aquí interseccional, que le llaman las feministas canadienses, que me encantan, entender las diferencias de clase, de raza, cómo forman diferentes formas de dominación, de exclusión. Entonces, así vamos a elaborar un concepto mucho más coherente, y esto nos llevaría tal vez a pensar, bueno, ¿cuáles son las condiciones que obstaculizan las posibilidades de la gente de ejercer la ciudadanía global? Y yo creo también que otra tarea, además de pensar de manera crítica la ciudadanía global y de resignificarla, es que tenemos que hacer, yo creo, pues, es lo que estoy haciendo yo, lo que creo que se puede hacer es también registrar, hacer un registro de las prácticas sociales que existen, que están ejerciendo la ciudadanía global, a pesar de las condiciones de precariedad, las condiciones de exclusión, las condiciones de sufrimiento y de dominación. Entonces aquí quiero hablar yo del trabajo que hacen mis compañeras y compañeros de Solidaridad Sin Frontera, que es una organización que
probablemente más fuerte que existe en Canadá, diríamos, que lucha en favor de los derechos de las personas que han sido dejadas sin estatus, ¿no? Y bueno, las fotos que voy a presentar aquí en los 5 minutos que me quedan, eso es lo que entiendo, creo. Son parte del archivo digital de Solidaridad Sin Fronteras, Solidaridad Cross Borders, y muchas de ellas fueron tomadas por un compañero que se llama Ion Echeverría, un excelente fotógrafo, y algunas otras las tomé yo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo durante el COVID, cuando el gobierno federal decidió dejar atrás a los migrantes indocumentados sin apoyo institucional, en Canadá toda la gente que vive aquí con documentos tiene derecho a lo que le llaman a los apoyos sociales del gobierno, ¿no? Al desempleo, etcétera, etcétera. Pero las personas indocumentadas fueron dejadas de lado de esto. Entonces, no solamente se convirtieron en personas sin capacidad de ejercer su ciudadanía en Canadá, sino también que esas condiciones de dejarlos atrás, de no apoyarlos en un momento tan crítico, generó realmente condiciones de sufrimiento muy, muy brutales. Yo entrevisto gente, yo trabajo con gente indocumentada y te lo puedo decir que es una cosa más terrible que he visto. Pero también he visto unas cosas más bellas, que es la manera en que la gente ha respondido, las personas canadienses, las diásporas de todo el mundo que viven aquí en Canadá, que estamos mezcladas, también empezaron a hacer actos de solidaridad en defensa o para proteger o para apoyar a las personas que fueron dejadas sin posibilidades de nada, ¿no? A los indocumentados que viven una crisis de reproducción social. Y yo lo que veo en estas luchas es 3 formas de demandas fundamentales. Estas fotos son recientes, que hemos tomado en estas últimas marchas. Una es una lucha por el reconocimiento, ¿no? Toda la gente canadiense, particularmente en Montreal, se empezó a levantar, a hacer luchas de solidaridad para que se reconociera el estatus legal o que se les diera estatus, regularización a las personas sin documentos para que pudieran tener acceso a los bienes materiales y simbólicos que se producen en Canadá y al que todos deberíamos de estar derecho a. Aquí vemos otra fotografía de estas marchas. Hay una lucha también por el reconocimiento, pero también hay una lucha por la redistribución y por el apoyo mutuo, ¿no? Palabras, solidaridad, apoyo mutuo, redistribución, se convirtieron como en majaderías, como en malas palabras durante el neoliberalismo, porque teníamos la idea de que, bueno, el que no puede adelante es porque no es capaz de hacerlo, no tiene la energía suficiente o la inteligencia suficiente para salir adelante, pero en estas luchas lo que escuchas tú es decir, no, la gente es dejada atrás, no es que no tenga la capacidad. Entonces, empezaron a rescatar a través de la práctica la idea de la redistribución, hacen cadenas enormes, hay redes enormes a través de las cuales se forman a través de, por ejemplo, WhatsApp, a través de la cual la gente aporta alimentos, medicina, ropa, etcétera, y se distribuyen a las casas. Yo he tenido la fortuna de estar apoyando esos procesos, ¿no? Y hay momentos que me hace llorar de emoción, de alegría, de ver cómo la solidaridad está siendo posible en este momento de crisis. Hay formas de redistribuir el dinero a través de hacer lo que le llaman fundraising, en español le decimos colecta de fondos, y ya después se distribuye entre la gente que está sin empleo y que no tiene trabajo, no tiene comida, ¿no? Este es otro ejemplo de un compañero mexicano que le dio COVID y se hizo una fondo de emergencia. La otra forma de lucha que veo, además de la redistribución, es la lucha por se están creando formas de solidaridad interracial que no existían mucho antes. En Canadá sí existía mucho antes, en los países de capitalismo avanzado, el sindicato Industrial Workers of the World creó alianzas de clase y de raza en el siglo pasado, pero después con la gobernanza durante el multiculturalismo, que fue buena en muchos sentidos, y eso lo ha analizado mucho una profesora que fue profesora mía, muy querida, de Carleton University, Xiaowei Chen. El neoliberalismo generó condiciones de reconocimiento, pero a la vez separó a los grupos de migrantes. Entonces llegó un momento en los que la gente, por ejemplo, del sur de Asia, los mexicanos, los colombianos, no se juntaban mucho, hacían sus pequeñas islas. Y eso es parte del neoliberalismo, de la gobernanza que se generó en el multiculturalismo, ¿no? Es decir, respeta a los otros, pero no te metas mucho con ello, ¿no? Entonces, en este contexto de COVID, esas islas están siendo overcome, están siendo
traspasadas y están generando formas de solidaridad interétnica, interracial, que no se habían visto mucho antes. Se están practicando formas de amor radical, ¿no? ¿Cómo entiendo el amor radical? Como lo dice Cornel West, en el amor radical tú quieres a todo mundo, tú respetas y tú incluyes a todo mundo, pero tú tienes una preferencia, y esos son los pobres del mundo, las personas que han sufrido. Esa es una acción afirmativa de amor radical y profundo hacia quienes han sido desrespetados y no incluidos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, la imagen de una mujer blanca, canadiense, que seguramente tiene un nivel de vida para ejercer la ciudadanía global, que está tomando un riesgo como senior citizen, hablando en favor de los que están excluidos, racializados, etcétera, ¿no? Me parece que esas son formas, imágenes de amor radical que están siendo rescatadas en el contexto de la pandemia. Y aquí hay, bueno, más fotografías, mujeres, hombres, personas de todas partes haciendo esto. Ya no tengo tiempo para decir algo. ¿Qué ha hecho posible el rescate de estas formas de solidaridad, de estas formas de ejercicio de la ciudadanía? Es muy importante decir que las plataformas digitales, Facebook, WhatsApp, etcétera, yo lo he visto, yo lo he usado, han hecho posible esto. En un momento que estamos aislados, se ha hecho posible de todas estas formas, y me parece que bueno, en la izquierda se ha hecho mucha crítica al carácter, digamos, opresivo, invasivo y de enajenación de las redes sociales, pero sinceramente yo he visto el poder emancipatorio que han tenido en un contexto de crisis, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un video, ya no tengo tiempo de pasar, un video de 2 minutos, que se hizo por Solidaridad Sin Fronteras para invitar a la gente a participar en una danza, bailar para el estatus para todos. Y a través de eso que circula en las redes, en los medios digitales, de aquí y allá, ha sido posible mantener la esperanza y la reivindicación por una sociedad más justa para todas y todos. Eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eloy Rivas Sánchez. Creo que ya tenemos entonces un cuadro muy grande, una perspectiva muy amplia, y tenemos ya preguntas del público, lo cual me da muchísimo gusto. Entonces voy a empezar por una pregunta para el panel, y pues el que guste contestar, o tal vez los tres quieran hacerlo. Está la de María del Mar Estrada, que dice: en algunos planes de bachillerato en México existe la asignatura de ciudadanía mundial. Me preocupa que la ciudadanía mundial se les presente a los chicos y chicas como una vaga aspiración o como un vago imperativo moral o cultural que realmente no van a encontrar o usar en la vida real. Planeamos trabajar con ellas y ellos temas como derechos humanos, migración, desplazamiento, globalización, cosmopolitismo, etcétera. Pero, ¿hay alguna forma de hablar con ellos específicamente sobre el concepto de ciudadanía mundial o global que tenga sentido y valga la pena, dado que así se llama la materia? Quizá algunas definiciones de las cuales partir, aunque sea para cuestionarlas. Esa es la pregunta de María del Mar Estrada. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, a mí, perdón, Eloy y Marie, a mí me parece muy interesante su cuestionamiento, y además, pues muy plausible cómo se están incluyendo estos temas para los jóvenes de bachillerato, cosa que es maravilloso. Pero me parece muy puntual, y un ejemplo nos lo dio Eloy con esta magnífica exposición sobre la ciudadanía global y esta necesidad que se tiene precisamente, pues, de tener acceso a distinto reconocimiento. Entonces, me parece que habría que empezar, sí, y me parece fundamental que nos comenta María del Mar con derechos humanos, que es fundamental, respeto a esos derechos humanos, y sobre todo esta cuestión de la ciudadanía mundial, que urge que los estados se sienten, a lo mejor en Naciones Unidas, y realmente se comprometan, porque obviamente pues es necesario respetar esos derechos humanos. Estas marchas que nos acaba de presentar Eloy y estos datos que nos ha presentado Marie nos habla de que a nivel internacional es necesario tomar en cuenta estos datos y estas alarmas en las que pues los desplazamientos están muy fuertes, y es necesario pues que los estados
receptores reciban y respeten los derechos humanos. Eso también es cuestionable, entiendo, desde el punto de vista por los derechos de los nacionales, que a lo mejor pareciera que se están violando, pero se podría llegar a un punto medio en el que se defiendan los derechos humanos. Entonces, sí me parece que es necesario, como comenta María del Mar, encontrar un consenso, es decir, partir de la idea de una ciudadanía que van buscando las personas como un derecho humano de residencia y de libertad de circulación. Entonces, en ese sentido podríamos partir y ya continuar hacia esa ciudadanía mundial. Perdón si me extendí. No, muchas gracias, Lourdes. No sé si los otros colegas quieran ampliar lo que ha dicho Lourdes sobre el comentario de María del Mar o pasamos a otras preguntas, porque créanme que hay bastante participación, lo cual me da muchísimo gusto. Hay varios comentarios de Félix Antonio Molina, a quien agradezco mucho estos comentarios, precisamente, y entre los muchos que él ha dado, bueno, un par de ellos, está el tema del activismo. Y dice Félix que este tema del activismo de las personas migrantes en los territorios de paso, de residencia o de trabajo, resiste la aproximación económica, el enfoque social, demográfico y antropológico, si se desea, pero nunca se debería obviar ciertamente la responsabilidad de Canadá y los Estados Unidos, que profundizan las condiciones de desigualdad estructural en los países expulsadores de migrantes. Cuestionar esta realidad es fundamental, nos dice él, tanto como decidir nuestras actuaciones conjuntas. Es un comentario, no es una pregunta. No sé si ustedes quieran ampliarla o seguimos adelante. Varias preguntas tal vez o comentarios que puedan. Lourdes. Perdón, otra vez lo siento. Yo sí quisiera comentar, porque Félix comenta algo muy importante, y es que Estados Unidos sí se ha preocupado. De hecho, estas negociaciones y pláticas que se han tenido con México, vemos como en la agenda con México y con muchos países de Centroamérica, ya Estados Unidos ha iniciado un diálogo para ayudar y fomentar a que se generen oportunidades de empleo en los estados. Es muy complicado, pero la idea a lo mejor es partir del origen del problema para después entonces solucionar. Falta mucho por hacer, sí, a lo mejor tendrían los estados desarrollados que comprometerse y ayudar de alguna manera a los estados con este problema que parece, y me llama la atención como Félix menciona que son pues casi corridos del estado, expulsados menciona. Entonces, esto es necesario, pues que solo el estado no puede salir. Yo creo que se necesita una cooperación regional en la zona. Muchas gracias. Quizás me gustaría agregar, bueno, comparto un poco lo que Félix menciona, porque hemos trabajado sobre el tema de la migración, pero hemos trabajado sobre la invasión de Canadá en los territorios de América Latina, la invasión a través de sus políticas neoliberales, a través del extractivismo y los impactos, los conflictos, los impactos sociales, ambientales que deja el paso de la empresa que llaman de desarrollo canadiense en los territorios de algunos países, son impactos tan fuertes que hace que genera violencia, que genera criminalización de los defensores y defensoras del medio ambiente y genera impactos ambientales que dejan un territorio destruido y provoca desplazamientos internos, que podríamos decir, pero también provoca desplazamientos internacionales, una migración internacional, porque deja un contexto difícil para tener un futuro digno, un futuro con paz a los habitantes de estos territorios. Entonces, como Canadá de una mano o Estados Unidos de una mano se preocupa de tener programas migratorios para que estas personas tienen derechos humanos, pero de otro lado desarrolla políticas
extranjeras que fomentan la destrucción de los territorios y de las comunidades en estos países. Entonces, son como dos fenómenos que nosotros tratamos de ligar y de tejer interacción entre estos dos fenómenos. Muchas gracias, Marie. Virgilio Ayala comenta que si los políticos de Quebec y empleadores respetaran los derechos humanos, entonces los trabajadores los vivirían. En la realidad, los empleadores agrícolas actúan igual o peor que los de América Latina. Otro comentario es de David Arias. Me gustaría, si es posible, que se ampliara un poco la reflexión sobre los impactos del COVID-19 en las migraciones, cómo la pandemia afecta a los migrantes y al proyecto de ciudadanía global que se propone. Antes de cederles la palabra para ver si quieren ustedes comentar estas preguntas, también recomiendo a nuestros panelistas que vean en el chat, porque son muchas las preguntas, no nos va a dar tiempo de leerlas todas, pero quizá ustedes puedan recoger algunas de estas y después subir a la página los comentarios, porque ahí hay una interacción muy interesante de todas las reuniones, ¿no? Entonces pueden ahí subir estos comentarios. Yeah. Sí, si me permiten, me gustaría comentar un poco sobre el efecto del COVID en las comunidades migrantes, ¿no? Particularmente con la que yo trabajo, porque es variado esto, pero es importante decirlo, hay una cosa que se usa, un concepto que usan mucho aquí las feministas en Canadá, que es el concepto de reproducción social, ¿no? Es el acceso, la reproducción social de la vida solamente es posible en contextos de condiciones donde tú tienes acceso a condiciones materiales básicas, alimento, vivienda, comida, etcétera, redes sociales, amor, respeto, etcétera. Y en el contexto del COVID, yo denomino que hay una crisis transnacional de la reproducción social, particularmente entre las personas que han sido desplazadas, que no tienen documentos. En primer lugar, porque el trabajo no hay, right? Hay mucha gente que está perdiendo trabajo, entonces, como estas personas no tienen acceso a ninguna forma de prestación social, pues básicamente, literalmente no se tiene para comer, ¿no? No se tiene trabajo, hay gente que no tiene para pagar la renta, el trabajo que está haciendo, por ejemplo, Solidaridad Sin Frontera, justamente es recoger dinero entre la población y pasársela entre aquellos que no tienen. Entonces, es una crisis muy fuerte que abarca no solamente condiciones materiales, sino también condiciones psicológicas. Hay depresión, hay ansiedad, hay tristeza, separación familiar, la gente no se puede ver. Estaba viendo imágenes, yo hice trabajo de campo el año pasado en Tijuana. Hay imágenes ahorita de filas de migrantes en Tijuana que no pueden moverse y están literalmente en la calle, ¿no? Muchas organizaciones hacían un trabajo importante, pero esa es la situación. Las fronteras se han recrudecido, el trabajo se ha desaparecido, mucha gente no tiene capacidad de tener acceso a lo básico para reproducir la vida. Hay una amenaza de la vida del migrante en este momento. La vida está bajo amenaza. Por eso me parece importante hablar de estas políticas que protegen la vida, de ese trabajo que hace Marie-Ève y Sidal, el trabajo que hace Solidaridad Sin Fronteras, del trabajo que hacen muchas personas en las comunidades que a veces sin salario, sin nada, están haciendo un trabajo para proteger la vida. Y yo creo que ahorita está renaciendo una nueva política. Hay un proyecto de renacimiento, hay un proyecto de muerte de un sistema que generó todo esto, pero también de decadencia de este sistema, pero también un periodo de renacimiento. Y es el periodo del respeto y el reconocimiento y la protección de la vida, ¿no? Muchas gracias por tu comentario, Eloy. Jerjes Loaiza dice, en Perú los medios de comunicación y el sentido común pareciera haberse puesto de acuerdo para denunciar todo tipo de migración venezolana. No ha habido auxilio alguno en tiempos de COVID y peor aún ha existido una resistencia poderosa desde la población para que dicha población reciba alguna ayuda, señalando que se vayan a su país. Mi pregunta es, ¿cómo apelar a las ciudadanías globales cuando no hay legitimidad no solo desde el gobierno, sino de la propia población que abomina toda forma de incursión migrante laboral? Lo dejo a su criterio para poder responder. Sí. Yo considero que es necesario que se establezcan políticas públicas y que se fomente pues una educación más a favor de esto. Obviamente sí comentábamos que el problema del estado
receptor, perdón, es complicado porque la población es reacia y entonces ellos consideran que se les quitan oportunidades a la población del estado receptor, pero aquí tendremos que ver que también estas personas salen de su estado y son desplazados. En el caso de Venezuela es muy claro y la posición de Perú también es fuerte. Entonces a lo mejor crear ciertos lugares para ayudarlos y programas. Yo considero que está en las políticas públicas acompañadas y eso también pues lo ha dicho CEPAL y la Organización Internacional de las Migraciones, en la que participen sí las políticas públicas, pero organizaciones no gubernamentales. Y el ejemplo, pues nos los acaban de dar. Digo, por ejemplo, el caso de lo que nos hablaba precisamente de esa nacionalidad sin fronteras que tendríamos que hablar, ¿no? Entonces sí considero que es necesario replantearnos como seres humanos y lo que decía Eloy de Simón Bolívar, pues regresar a esta ideología que tendremos que cambiar. Es como hemos aceptado muchos cambios en la sociedad y en nuestras ideologías, por ejemplo, con los micromachismos y con todas estas cuestiones de género, también tendremos que cambiar nuestra postura respecto a los migrantes porque son personas y no son esclavos, como se mencionó. Es decir, son personas que van buscando una nueva oportunidad y vemos muchas mujeres, madres solteras o jefas de familia que vienen con sus hijos arrastrando muchísimos problemas. Hay que tener, considero yo, un poquito más de empatía y eso lo tiene que solucionar el Estado por medio de la educación y políticas públicas. Muy bien, muy interesante este intercambio de ideas. Nos ha señalado Ivette Doisy, y para que lo tomen en cuenta, para continuar el debate puede unirse a la sala de la hora feliz a las 15:30 hora de Canadá del Este, y ella ha dado ahí el enlace para todos los que quieran continuar con la discusión. Y tenemos 5 minutitos, así que pues un par de preguntas más. Está la de Mari Carmen Martínez, que dice, ¿se relacionaría la ciudadanía global con la ciudadanía local, teniendo en cuenta que hay que ser ciudadano local para poder llegar luego a lo global? Y Georgina Santa Cruz dice, las diferencias y desigualdades socioeconómicas y culturales hacen que así como existen esas formas de solidaridad que han mostrado, también debamos tomar en cuenta a los excluidos por el no acceso a la tecnología, a la alimentación, al trabajo. En tanto no haya el reconocimiento a la ausencia de derechos efectivos en las poblaciones de América Latina, las diásporas por hambre seguirán siendo parte de las realidades de todos los continentes. Están esas dos cuestionantes y ¿hay más? Bueno, aquí me llama la atención estos excluidos, como menciona Georgina, y que es importante. Eloy también lo mencionó y Marie también respecto a esos sectores que son vulnerables. Podríamos hablar de los grupos indígenas, podríamos hablar de estas personas que no tienen acceso a la alimentación, al agua, como CEPAL también lo ha mencionado. Entonces, esto es algo que se tiene que reforzar. Esto, volvemos otra vez a esa cooperación internacional. Vimos en el COVID cómo los estados se cerraron y entonces todo se volvió nacional y hoy por hoy se han dado cuenta los estados que si no fomentamos, por ejemplo, la vacunación entre todos los estados, si vemos Estados Unidos y la distribución de vacunas que ha establecido la ONU, sin la cooperación no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, es necesario, incluso, perdón si vuelvo a comentar, esta política que parece que quiere establecer o este programa Estados Unidos para solucionar los problemas del origen. Vayámonos al origen y a lo mejor ayudar al Estado a que pueda dar acceso al agua, pero viene, o a los alimentos o a los servicios, como se comentó, como la salud. Aquí entonces el problema es grave, entonces el origen será irnos a estos excluidos, como menciona Georgina, pero solucionando el problema. Entonces aquí se tiene que trabajar, pero un Estado solo no puede. Considero que es necesaria la cooperación y que los demás estados desarrollados ayuden a los que no tienen acceso a estos servicios. Muchas gracias, Lourdes. El tema de migrantes y COVID también es interminable, por supuesto, porque vivimos esta crisis mundial tremenda, pero los quiero invitar al siguiente panel, que es a las 11:45, que se refiere precisamente a la ciudadanía mundial durante la pandemia. Entonces, ahí se puede ampliar también la información sobre este tema tan importante para todos. Y vuelvo a Jerjes Loaiza y a Félix
Molina, que han estado muy activos en el chat y lo agradezco mucho. Dice Félix, es verdad que hay un déficit de definición del concepto de ciudadanía global entre la población general y sobre la abundancia de definiciones a nivel de la UNESCO y de la Comisión Europea. Una manera simple de empezar a comprender este desafío es a partir de los valores impuestos en los pensum educativos desde 1960, por citar. Desde valores excesivamente eclesiales, es decir, morales, sobre los valores universales, es decir, derechos humanos, hasta modelos educativos que forman estudiantes para obedecer y estudiantes para enriquecerse. Tenemos que darle tareas a la educación no formal en este campo. Jerjes opina que sobre el caso peruano hubiera deseado que Eloy pudiera también comentar, dado que ha tenido el gusto de leer sus investigaciones. Pues el tiempo se nos ha ido, ahí están los comentarios, los que agradezco muchísimo y muy especialmente agradezco a las dos panelistas y a nuestro panelista, Marie-Ève Marlot, Lourdes Ríos Nava y Eloy Rivas Sánchez, que nos han enriquecido con sus investigaciones y con esta síntesis tan interesante sobre sus estudios sobre migración. Quiero darle las gracias a todos por acompañarnos y despedirnos, no sin antes animarlos a que sigan con nosotros en este interesante congreso internacional sobre muchos de estos temas de ciudadanía. Muchas gracias.